Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien y que ya tuvieron tiempo para deleitarse en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Les invito aquí en mi recorrido de capítulo por capítulo, verso por verso, leyéndolo con unos breves comentarios. Si usted se ha quedado atrás, lo animo a continuar adelante. Este es el último capítulo de la carta a los Colosenses del apóstol Pablo. La realidad es de que cuando estas cartas se escribieron, fueron inspiradas por Dios y las leían en su totalidad. Y después, parte de la práctica, por lo menos en este caso y en algunos otros, la carta, después de ser leída abiertamente, públicamente en la congregación, se le repartía a otras iglesias. Y en este caso, lo potencial es de que de la iglesia de Colosas se habían sembrado por lo menos dos otras misiones o iglesias donde hermanos habían abierto sus hogares para iniciar ahí otras iglesias. Veremos que la Odisea es una de ellas donde se les anima a compartir esta carta para que se lea. Lamentablemente, este lugar, la Odisea, fue destruido por un terremoto y casi Colosas también queda arruinado por completo, pero después la Odisea es reconstruida nuevamente. Pero se compartían las cartas los unos con los otros. Y la realidad es de que en estos tiempos la Biblia no estaba en el método que lo tenemos el día de hoy, en un libro, sino que eran cartas individuales o las epístolas individuales, los evangelios individuales y después se compiló como un solo libro. Y también recordemos que los escritos originalmente fueron en el Antiguo Testamento en hebreo, luego en algunos en arameo, en griego, y hay palabras que a veces encontramos que traen raíces de otros idiomas. El latín también se hablaba en estos tiempos, pero la realidad es esta, que no lo toma, el apóstol Pablo no se sentó a decir, ok, voy a escribirle a la iglesia de Colosas, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, y lo voy a hacer de 4 capítulos. No, si simplemente les escribía lo que les quería hacer saber, quizás a veces contestando sus preguntas, quizás a veces proveyendo un poco de doctrina, a veces ánimo, a veces agradecimiento. Aquí hemos visto cómo Él está dándole gracias a Dios por los hermanos que continúan adelante y también aprovechó esta oportunidad para refutar o para proteger a la iglesia de los maestros falsos que enseñaban que lo máximo era el conocimiento, el gnosis, en el lugar de la sabiduría, epignosis de Dios, que es parte es en conocimiento, pero parte es la aplicación y que viene del cielo, no solamente meramente humana. Pero los falsos maestros creían que podían llegar a Dios, que ese sería su medio, y a través de los ángeles, lo no visto, lo espiritual, para relacionarse. Y en parte están bien y en parte no, porque Jesucristo es nuestro mediador, pero ellos lo rechazaban como humano porque un Dios santo y puro no podía verse humanado tomando un cuerpo pecaminoso en sus mentes, es lo que creían. Y también en sus mentes no podían captar la idea de que un Dios bueno y santo y amable hubiese creado un mundo donde hay distorsión y problemas y dificultades y por lo consiguiente rechazaban estas ideas, pero ya el apóstol Pablo les dijo, Jesucristo es la esencia, es Dios mismo, Él es el creador, Él es el primero, porque Él es antes de todo, Él lo creó todo. Y no solamente fueron las cosas creadas por Él, sino para Él, para su honra y para su gloria, y las hizo con un propósito, ¿verdad? Entonces, la realidad, y también este mismo que creó el mundo, los ha sacado ahora de donde estaban y los ha puesto en su familia, adoptivos. Entonces aquí llegamos al final del capítulo 4 de Colosenses, de la carta. También vemos que al inicial hay cartas que fueron escritas en diferentes secciones, por ejemplo, Corintios, es más de una carta del apóstol Pablo a los hermanos y entre visitas. Hay algunas otras cartas también que, por ejemplo, esta, que al inicio comienza dirigiéndose a un hermano y encomendándolo,
y a los hermanos también por su fe, pero vemos que después el hermano al final de la carta está ya con el apóstol Pablo y ha estado yendo y viniendo en este aspecto. Pero esta carta en específico está siendo llevada por dos hermanos que les van a traer un reporte completo. La realidad es de que lo que está escrito es inspirado por Dios. Sí, escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Pero hay cosas que no están en esta carta, que los mensajeros de la misma carta, llevaban un reporte del apóstol Pablo, cómo le iba, cómo se encontraba, etcétera. Y regresaban y le daban un reporte también al apóstol Pablo de cómo se encontraba la iglesia. Y era de ánimo para ambos, se animaban de esta manera. Pero esta es la culminación del capítulo 4, que es muy similar a la carta a los hermanos en Éfeso, que comenzó hablándole a los padres, a la esposa, al marido, cómo deben relacionarse el uno con el otro, pero últimamente los dos sometiéndose a Dios. Y la realidad también les dio cómo relacionarse los padres para con los hijos y los hijos para con los padres. En Efesios les dijo que este era el primer mandamiento con promesa de honrar a sus padres, de obedecerles. Y aquí está un poco reducido o sintetizado de lo que encontramos en los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios. Entonces, también habló de cómo un dueño, un amo, un jefe debe tratar al siervo, al trabajador o al esclavo. Y con esto no está enfatizando el apóstol Pablo que la esclavitud ha sido buena, porque él ya ha hablado anteriormente de que el Señor nos ha sacado de la esclavitud, del pecado, de esta carne, aunque vivimos aquí todavía, pero la realidad es de que simplemente les está diciendo todos debemos someternos ultimadamente a Dios. Y es aquí donde terminó en el 3 diciéndole al siervo cómo relacionarse para con su amo, haciendo todo para el Señor, para la honra y la gloria de Dios, aunque su amo, su jefe, aquí en la tierra sea humano y no perfecto. Y algunos de nosotros quizás tengamos la capacidad de ser dueños o amos de algo en este aspecto, pero lo que nos está diciendo es de que nuestro trabajo o donde quiera que usted colabore, la realidad es de que siempre tenemos un jefe más arriba. Y si no tenemos uno más arriba en este mundo, nuestro jefe es Dios. Y como Él nos extendió su gracia, su misericordia, su perdón, su amabilidad y todo lo que no merecíamos, nosotros de la misma manera debemos tratar a los demás. Es lo que le dice a los amos aquí. Entonces arranquemos. Dice el verso 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea que, jefes, amos, ustedes sean justos. Tengan este cuidado con sus trabajadores, con sus siervos. Extiéndanle lo mismo que nuestro amo les extiende a ustedes y a mí, que no merecemos. Porque esta es la realidad. Nuestro amo está en los cielos y Él tiene aún mayor capacidad que nosotros, pero nos extiende otra vez esta justicia y misericordia. Hace lo que es recto y justo. Entonces, continuamos ahí en el verso 2. Y los va a animar a hacer algo ahí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces los va a animar a través de la oración y a que continúen en oración. Entonces, sean devotos ustedes a la oración continuamente. Tengan una mente alerta, es lo que les está diciendo, velando. Estad atentos, despiertos. Pero también importante aquí, tengan un corazón agradecido. Y hermanos, cuando tenemos un corazón agradecido, de ahí emanan muchas cosas. El Señor bendice, el Señor dirige, pero si somos arrogantes y que nos creemos autosuficientes, pues allí hay fallas y detalles. Pero el animarlos es a perseverar, a continuar devotamente en la oración, con una mente alerta y con un corazón agradecido. Entonces la mente alerta es el velando, despiertos, ¿verdad? El 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. Y nótese aquí para qué quiere que se abra la puerta, ¿verdad? Nos abra puerta para la palabra.
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y dice, por el cual también estoy preso. Entonces la invitación, cuando ustedes oren continuamente y tengan esta mente alerta y un corazón agradecido, también aprovechenlo para orar por nosotros. Pero no es la petición de que pobrecitos de nosotros estamos acá en la cárcel, lamentamos esta situación porque compadézcanse de nosotros. No, oren también por nosotros para que el Señor abra puerta a nosotros, nos abra puerta para la palabra y para predicar, para que tengamos oportunidades de hablar de Jesucristo, de los misterios del plan concerniente a Jesucristo, lo que Él ha hecho, que vino para redimir el ministerio de la reconciliación. Entonces, de predicar la palabra, de hablar la verdad. Ustedes continúen haciéndolo también ahí en Colosas, pero oren para que a nosotros se nos den más oportunidades. Sí, las aprovechamos cada vez que se abren estas puertas, pero para que se abran otras adicionalmente. Pero ¿cuál es el propósito? No solamente es predicar la palabra, o no solamente el fin es de que se abran las puertas para la palabra, sino que es a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y esto es el motivo por el cual me encuentro preso y encarcelado, porque he estado aprovechando las puertas que se han abierto. Sí, esto causó que termine aquí, pero aún aquí las puertas siguen siendo abiertas, aunque estoy encarcelado. El Evangelio no está preso y continúa adelante, avanza en medio de la adversidad. Entonces, oren que el Señor nos dé más oportunidades como estas para predicar el Evangelio. Una pregunta, hermano. ¿Usted ora para que el Señor le dé oportunidad de testificar, de evangelizar, de discipular, de servir, de hacer todo lo que se pueda para que el Evangelio y el reino de Dios avance? Mi oración es que sí. Y si no ora de esta manera, por lo menos órelo para que a mí se me abran puertas para poder compartir el Evangelio. Pero mi oración para ustedes es que el Señor le abra puertas y que las aprovechemos, que entremos por ellas. Lamentablemente a veces oramos que se abran puertas de oportunidad para sobresalir económicamente, para tener una casita, un carrito, un buen trabajo, o para los más jóvenes quizás el cónyuge perfecto y cosas así. Y debemos orar por estas cosas, pero más importante, para poder hacer la voluntad de Dios. Y a veces, lamentablemente, también oramos erróneamente buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, la voluntad específica. Y hay tiempo para esto, pero primero debemos buscar conocer cuál es su voluntad y nosotros buscar hacer la voluntad de Él. Y esto es parte de su voluntad, de que nosotros, fue la tarea que le dejó a los discípulos, a la iglesia, de hacer discípulos a todas las naciones. Sí, hay que evangelizarlos, hay que enseñarles, hay que entrenarlos, hay que enviarlos. Y mi oración es que también el Señor nos use para plantar otras iglesias, porque aquí veremos el ejemplo de que la iglesia de Colosas había plantado varias otras iglesias en diferentes lugares, por lo menos en dos que se mencionan aquí. Dice el verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Sí, el motivo que estoy preso es por predicar el Evangelio, pero oren también que yo pueda proclamar el mensaje de una manera concisa, clara, como debería hacerlo, para que se entienda. En contraste a cómo los falsos maestros utilizaban ahí argumentos bien construidos y supuestamente elevados para que la persona creyeran de que habían llegado a un nivel de conocimiento que solamente era tenible por ciertas clases de personas, ciertos rangos y que no era para todos. Bueno, oren para que yo pueda hablar la palabra claramente, explicarla bien y compartirla de una manera que trae honra y gloria al Señor como debo hacerlo. Dice allí el siguiente verso, el 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, que vivan entre los no cristianos como cristianos, como deberían vivir, y aprovechen cada oportunidad. Andar, esto es vivir, la manera que hablas, que te comportas, lo que haces, lo que no haces. Y sabiamente, y otra vez aquí utilizando la sabiduría que viene de Dios, no el conocimiento
que viene del hombre. No vivan conforme a lo que estos falsos maestros les están enseñando. Vivan conforme a la palabra de Dios, el estándar de Dios, los principios de Dios. Para con los de afuera, y aquí meramente Pablo no está hablando de los que no están encarcelados, sino los que aún no han sido adoptados a la familia de Dios, para que puedan venir a la familia de Dios. Ese es el motivo de presentarles el Evangelio claramente, no de una manera confusa que no lo van a entender y comprender. Entonces, redimiendo el tiempo, les dice, aprovechando cada oportunidad. Usted y yo redimimos nuestro tiempo, queramos o no. ¿En qué sentido? Redimir significa rescatar o comprar. Entonces, por ejemplo, usted intercambia, es otra palabra que se puede traducir, su tiempo por algo. Muchos de nosotros, es más, la mayoría de nosotros, intercambiamos nuestro tiempo por dinero. O sea que damos de nuestro tiempo y lo redimimos recibiendo una paga. Entonces damos 40, 60, 80 horas a la semana de trabajo y esperamos que redimir el tiempo que dimos a cambio de dinero. Entonces, pero ¿cómo aprovecha usted el tiempo? Muchos de nosotros lo malgastamos en la televisión, en el internet, en los teléfonos, en las redes sociales. ¿Estoy diciendo que estas herramientas son malas? No, se pueden utilizar bien y sabiamente, pero estoy diciendo que salir de paseo y disfrutar es malo. No, hay que hacer estas cosas también. Jesucristo descansaba, estando en cuerpo humano, comía, dormía, hacía diferentes sus necesidades, etcétera. Pero la realidad es esto de que mal invertimos o no redimimos nuestro tiempo, y por eso dice redimiendo el tiempo. La idea aquí otra vez, aprovéchalo, úsalo para bien, intercámbialo por cosas que van a ser provechosas, no por aquellas que no lo serán. Dice el verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces permite que tu conversación sea llena de gracia, de caris, aquí, de dones llenos que provienen de Dios. En otras palabras, atractiva. Y realmente del original en el griego, la Reina Valera lo ha acertado en el sentido que lo tradujo sazonada con sal. O sea, que tu palabra deje buen sabor en los demás, en sus paladares, en sus oídos, cuando te escuchan hablar, que es palabras o mensajes de esperanza, de amor, basados en el fundamento de la palabra de Dios, no meramente reglas o leyes humanas o sabiduría o conocimiento humano, porque ese está diluido, mal o torcido, no está bien sazonado. Pero permite que tu conversación, tu hablar, combine con tu andar, tu vivir. O sea, que tu vivir respalde tu hablar, pero que las palabras que salgan de tu boca sean positivas, sean para la honra y la gloria del Señor, que dirigen a las personas hacia Él. Y también la idea otra vez es que sean atractivas, llenas de gracia, para que tengas la respuesta correcta para aquellos que te preguntan lo que crees, o cuando compartes, o te piden un consejo. Y la realidad es de que también se nos anima en otras partes, si alguien quiere ayudarme con esta cita, se nos anima a dar respuesta a toda aquella persona que demanda razón de lo que nosotros creemos. ¿Por qué lo creemos? Y saber dar una buena respuesta, porque nos hemos dedicado a sazonar bien nuestras palabras, a conocer la palabra de Dios para compartir esto. Entonces nuestro hablar y nuestro andar sean ejemplares. Y aquí vamos a entrar a las salutaciones finales del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y también en estas salutaciones finales encontraremos unas instrucciones adicionales. El verso 7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y Tíquico ya ha sido mencionado anteriormente, ha sido portador de otras cartas, lo hemos visto allá en Hechos, en Segunda de Timoteo, si no me equivoco, también es mencionado.
pero lo que he escrito es inspirado por Dios y va en esta carta, pero Él les hará saber muchas otras cosas de cómo me va, cómo están mis asuntos. A otros hermanos les dijo, les voy a mandar a mi hermano con la carta, pero después les voy a mandar a mi compañero Timoteo para que les dé seguimiento y les haga saber qué es lo que me va a pasar, si me van a dejar preso, si me van a soltar o si me van a matar. Cual sea el motivo, Él les dará un reporte completo. Y aquí de la misma manera, Tíquico, es amado hermano y fiel y consiervo del Señor. Y hermanos, para hacer ministerio se requiere de compañeros fieles que no tiran la toalla, que no retroceden. Y lamentablemente vamos a ver en esta salutación final de que algunos se habían quedado, pero muchos lo han abandonado anteriormente al apóstol Pablo. De los judíos solamente quedan una mano llena o menos que le están colaborando y ayudando en el ministerio. Quizás otros retornaron al mundo, al judaísmo, judaizantes, o retornaron simplemente al mundo o a su trabajo secular. No se nos explica, pero en otros lugares encontramos de que algunos amaron más al mundo y regresaron al mundo. Otros se convirtieron, retornaron a ser judaizantes, a practicar supuestamente la ley antigua, pero ya hemos aprendido que Jesús vino a darle el verdadero significado y a cumplirla, no a abrogarla, ¿verdad? Entonces, pero aquí les mando a mi compañero, él ha sido fiel. Y hermano, qué hermoso es dar gracias a Dios por hermanos que son fieles en el ministerio. Muchos tiran la toalla, otros retroceden, otros, gracias a Dios, se han mudado para servir en otros lugares y continuar la obra, así como veremos aquí en los siguientes versos, que se habían abierto obras en otros lugares de la misma manera. Entonces, la realidad es esta, de que vamos adelante con la ayuda y la colaboración de otros hermanos fieles. Y aquí Tíquico ha sido un colaborador grande, amado hermano, fiel, fidelidad a la fe, al ministerio, a lo que cree, al hacer su trabajo que se le ha asignado para llevar a cabo la obra del Señor. Entonces, en este caso, es casi como el que el apóstol Pablo está yendo a ver a los hermanos a través de hermano Tíquico. Así que seamos como estos hermanos. El verso 8 dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, el motivo de enviar a hermano Tíquico no solamente es para llevar la carta, pero lo he mandado con este propósito, con esta meta, para que les dé a saber a ustedes cómo me va a mí, pero para animarlos más que nada. Y también yo ser animado al recibir reporte en su retorno, pero para que sus corazones sean alentados, confortados, de saber de que el Evangelio aquí también continúa a pesar de las dificultades. Pero mi oración es de que Él los anime a ustedes también al llegar. Es como que yo venga para animarlos a seguir adelante. Verso 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Entonces aquí también acompañando a Tíquico es el hermano Onésimo. También le nombra amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Y esto es un juego de palabra muy bonito, pero les dice, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces ambos, los dos, hermano Tíquico y hermano Onésimo va aprendiendo hasta cierto punto del hermano Tíquico, está siendo discipulado, pero van a colaborar juntos. Y se los voy a regresar a ustedes, al hermano Onésimo, que ha estado acá conmigo también. Y es más, veremos al hermano Onésimo en otras cartas también mencionado, pero si no me equivoco es en la de Filimón. Pero la realidad es esta, que el nombre Onésimo significa, bueno, el juego de palabras que lo vamos a ver también más tarde, es de que este hombre era inútil antes, ahora es útil o me es útil. Entonces, hermanos, cuando estábamos sin Cristo somos inútiles, pero Él nos utiliza para su honra y su gloria, para su reino. Y es más, este nombre también aparece con Marcos en varias ocasiones. Y Marcos también en un tiempo continuó o comenzó en el ministerio, se regresó y también
el apóstol Pablo, aún él mismo madurando, ambos madurando, pensó que Marcos no era útil y después le dice, tráemelo, que venga porque me es útil para el ministerio. Y de la misma manera aquí Onésimo, su nombre, pasó a ser un hombre inútil, a ser un hombre útil, utilizado, valioso para la honra y la gloria del Señor por su fidelidad y por su amor y por su compasión y por la manera que hacía su trabajo. Entonces Él está siendo útil en el ministerio para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, seamos útiles para el reino del Señor, haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Es más, aquí también más tarde veremos un hombre que también se le ha encomendado una obra, a continuar adelante, llevando adelante el Evangelio, y que se le anima a que sea fiel y útil para el reino del Señor. Pero estos dos hermanos les van a dar el reporte completo, van juntos. Dice el verso 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Y aquí Aristarco, también otro compañero de prisiones, manda saludes. Y aquí la pregunta es si Marcos, el mencionado aquí, sobrino de Bernabé, es el mismo que abandonó el ministerio retornando, o si es alguien diferente. Deme su comentario allí. Pero las instrucciones que el apóstol Pablo les ha dado en otra carta es que lo reciban si él termina yendo a verles, a visitarles o a estar con ellos. Y la realidad es de que vemos que manda de aquí saludos, pero también la realidad es de que quizás pueda ser más útil en otros lugares para continuar adelante y probarse ser fiel si es que es el mismo hermano. Y quizás aquí algunos consideran, la pregunta es ¿fue antes de que retornara o abandonara? O si es después de haber retornado. Dígame qué opina usted. El verso 11 dice, Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y justo, otra vez, no solamente Jesucristo nuestro Salvador se llamaba así, sino que había otros entre los judíos llamados Jesús. Y aquí es el justo. Alguien que me dé una cita ya en los evangelios o en los hechos, donde es que encontramos a este justo mencionado, y si es el mismo. Pero dice, son los únicos de la circuncisión, o sea que son los únicos judíos que han permanecido conmigo, ministrando todavía aquí en el ministerio. Y no es de que se han ido todos de completo, ¿verdad? Pero de los judíos creyentes, que son mis colaboradores, estos son los que permanecen. Jesús el justo, y los que ya han sido mencionados. Verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiera. Y la realidad es esta, hermanos, de que este hermano se esforzaba, oraba por ellos, se invirtió en ellos, iba y venía, y no solamente invirtió en esta iglesia de Colosas, siendo de ahí, él es uno de ustedes en el sentido de su compañerismo de la iglesia. Sí, se convirtió en otro lado, pero ha regresado y va y viene y les manda sus saludes también. Y él irá a confirmar otras iglesias también, pero reciban los saludos de él, que también los ama y los quiere y se preocupa por ustedes, pero está rogando encarecidamente, continuamente, para que ustedes continúen firmes y sean presentados completos y perfectos otra vez, conociendo la voluntad de Dios, la que es y la sabiduría de Dios, no solamente conociendo el conocimiento humano que le presentan sus falsos maestros. Verso 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, este hermano se ha preocupado no solamente por la iglesia de Colosas, sino por los de la Laodicea y Hierápolis. Y nuevamente
Ha sido instrumental en ayudar a comenzar la iglesia en Colosas, pero también ha sido instrumental en la Odisea y Herápolis. Y una pregunta es, ¿sería este hermano uno de los siguientes misioneros que fue a sembrar otras iglesias? Conocemos que por el trabajo del apóstol Pablo, en sus 3 viajes misioneros, sembró, comenzó, plantó entre 15 a 22 o más iglesias, algunas directamente, otras no directamente, pero este fue uno de sus colaboradores que ayudó a sembrar una iglesia. Comenzaban en casas y de ahí comenzaban las iglesias. Sí, iba respaldado por el envío del apóstol Pablo, pero últimamente obedeciendo la voluntad del Señor después de haberla conocido. Y gracias al Señor, personas en otros lugares llegaron a conocer a Jesucristo. Y veremos aquí hacia el final que se mencionan otros nombres que potencialmente son de esta zona, que también abrieron sus casas. Dice el verso 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y aquí la pregunta otra vez, sí, este es el médico Lucas que ha viajado con el apóstol Pablo. También el doctor Lucas escribió 2 cartas para animar a otros hermanos para que conocieran la verdad. Alguien que me diga qué 2 libros escribió el doctor Lucas y a quién se los estaba dirigiendo, con qué motivo. También hágame saber el motivo que él escribe. Tiene un motivo de escribirle y darle todo este acontecimiento de lo que él grabó. Y todo es inspirado por Dios, pero tiene un motivo. No solamente para que lo conozcas, sino que te transforme y haga ese cambio en tu vida. También aquí el apóstol Pablo en el verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces la iglesia de la Odisea otra vez había sido comenzada por los hermanos de Colosas y también salúdenlos. Más tarde les va a dar la instrucción después de que lean esta carta públicamente en Colosas, también que se lea en la Odisea. Y Ninfas aquí tiene un nombre muy interesante, pero representaba a un hombre rico, un líder, pero el Señor le tocó su corazón, lo transformó y él ha abierto su casa y no nos especifica aquí si él es el nuevo líder que ha quedado dirigiendo esta nueva iglesia o simplemente es el anfitrión, pero ha sido fiel en abrir su casa para que la palabra del Señor sea predicada y enseñada. Pero se le envían saludos a este hermano también en la Odisea y a Ninfas y a los hermanos, que ya hay una iglesia aquí en la casa de este hermano. Verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que de la Odisea la leáis también vosotros. Y aquí cabe la pregunta que si se les escribió una carta específica o diferente a los de los hermanos de la Odisea. ¿Dónde está esta carta? ¿Cómo se llama? O lleva el nombre de algún hermano en específico que se le escribió dirigido a él, pero para la iglesia. Y si se compartieron, era parte de la misma, forma parte de la Biblia o no. Podemos dialogar esto. No hay tiempo para hacerlo en esta lectura, pero compártame lo que usted ha investigado. Pero la idea otra vez que se intercambiaban cartas al no tener sus propias Biblias cada uno. Verso 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermano, al igual que Arquipo, usted y yo hemos recibido un ministerio. Cumplamos, seamos fiel, llevemos adelante, no tiremos la toalla, no nos demos por vencido. Hagamos lo que el Señor nos ha prometido o nos ha dado, encomendado en nuestras manos a hacer y recibiremos la recompensa de Él. Y termina el 18 diciendo la salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, no solamente anima aquí al hermano Arquipo a ser fiel, a cumplir la tarea que ha recibido del Señor. Cumplamos la tarea. Pero aquí le está diciendo, yo escribí esta carta con mi propia mano, por lo menos el saludo final aquí, la salutación. Y aquí nos puede ayudar a comprender que quizás nuevamente el apóstol Pablo en sí no tenía la libertad si estaba esclavizado a un soldado de estar escribiendo, entonces lo escribían por él, pero quizás le dieron la oportunidad una. La otra opción es de que
su vista otra vez ya le estaba fallando como parte de la espina que él tenía, pero no podía ver muy bien. Entonces, como diciendo, con letra grande hice el esfuerzo de escribirles con mi propia mano aquí la firma al despedirme, para que sepan que hacerlo más especial, que viene de mí, con mi propia mano. Muchas veces la dictaba y otros la escribían, pero otra vez inspirada por Dios. Pero recuérdenme, aquí en mis prisiones, pero les deseo la gracia de Dios, las misericordias no merecidas, los dones de Dios sobre ustedes, y que el Señor les bendiga y los use para su honra y su gloria. Compártame lo que usted está aprendiendo y aprendamos los unos de los otros. Comparte este video y que el Señor nos use para su honra y para su gloria en todo lo que hagamos. Pero oremos por los demás hermanos que están pasando por dificultades y a pesar de esto llevando el Evangelio hacia adelante. Y nosotros también hagamos nuestra tarea de ir adelante llevando el Evangelio para su honra y para su gloria. Que el Señor les bendiga.